Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Buenos días, soy Geraldine Davis Lenoble, profesora e historiadora de la Universidad Torcuato Di Tella, y hoy estaremos hablando con Florencia Roullet sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre la sociedad hispano-criolla y las sociedades indígenas en la frontera sur del Imperio Español entre el periodo colonial y el siglo XIX. Florencia Roullet es historiadora, investigadora asociada al Centro de Investigaciones sobre Hispanoamérica Colonial de la Sorbonne Nouvelle París, y acabo de publicar un libro titulado De malones, cacicas y parlamentos, el arte de la diplomacia en las fronteras, por la editorial SB. Este libro resulta un gran disparador para conversar sobre las dinámicas de estas experiencias. ¿Cuándo y cómo se negociaba? ¿Qué rol tuvieron las mujeres? ¿Cuál fue el impacto de estas negociaciones en la historia argentina? Primero vamos a introducir un poquito el espacio del que vamos a estar conversando, porque nos vamos a centrar en una parte de lo que llamamos la frontera sur del Imperio Español, que estaba entre el sur de la actual provincia de Mendoza y el sur de la actual provincia de Buenos Aires. Ahora, estas fronteras sur eran para la sociedad indígena sus propias fronteras norte. Tanto en Pampa como Araucanía y Patagonia vivían sociedades indígenas independientes que se encontraban en estos espacios con la sociedad colonial. Ahora, hoy no entendemos estos espacios como un límite en un mapa, sino como lugares de negociación, de conflicto, donde había ranchos, tolderías y fuertes, y estas sociedades se encontraban a veces para dominar al otro, pero también y muchas veces para negociar, para comerciar y en última instancia convivir, una convivencia que sabemos que duró hasta fines del siglo XIX. Hoy justamente vamos a hablar de estas formas de relacionarse que estuvieron atravesadas por lógicas, prácticas y hasta lenguas de ambas culturas. Y también conversaremos sobre el rol de estas relaciones en importantes procesos históricos como el desarrollo de la sociedad colonial y también la construcción del Estado en el siglo XIX. Una última cuestión para introducir el tema es comprender un poquito mejor quién era esta sociedad indígena que se encontraba con la sociedad colonial. La sociedad colonial estaba estructurada en torno a un Estado, pero la sociedad indígena, que hoy llamamos mapuches, pampas y tehuelches, en esa época no constituían macroidentidades ni unidades políticas. Estas sociedades se organizaban en torno al parentesco. Esto quiere decir que eran grupos de parientes que se aliaban en torno a los linajes más prestigiosos y que las decisiones más importantes las tomaban en consenso, en grandes reuniones que se llamaban parlamentos, donde todos debían ponerse de acuerdo. Y también era muy fácil desprenderse de las alianzas. Ahora, para la época que estudiamos, para el siglo XVIII y XIX, que vamos a hablar hoy, ya estos grupos sociales de Pampa, Araucanía y Patagonia estaban muy relacionados y emparentados. El mapudungún ya se había vuelto la lengua franca y se dedicaban a la cría, engorde y venta de ganado a ambos lados de la cordillera. Principalmente los grupos de los que vamos a hablar hoy que se relacionaron con Mendoza y Buenos Aires. Ahora vamos a ir un poquito más para atrás y vamos a preguntarle a Florencia cómo fueron los primeros encuentros en estos espacios fronterizos. Hola, gracias por tu introducción. Quisiera decir que si nos vamos a remontar a los primeros encuentros tendríamos que hablar del momento de la conquista, momento en el cual las relaciones fueron de una particular violencia hacia las sociedades indígenas que se materializaba sobre todo en expediciones en busca de cautivos indígenas que iban a ser esclavizados de hecho, aunque la esclavitud estuviera prohibida por las leyes de Indias. Esas expediciones se solían llamar corredurías o malocas, un término tomado de la lengua mapudungun, que tiene la misma raíz que el malón, que significa hacer guerra y agravio a algún enemigo. Y esas expediciones consistían básicamente en caer por sorpresa sobre una toldería, exterminar a los hombres adultos, y valga anotar que adulto se consideraba un varón de 13 a 14 años para arriba, y cautivar a las mujeres y niños y niñas
que eran luego distribuidos individualmente a los miembros de esa expedición, entre los miembros de esa expedición, y de los cuales en general se perdían luego las huellas. La primera era de contactos estuvo signada por ese tipo de violencias casi unidireccionales, ¿no? Después de un primer intento de resistencia a la instalación de las primeras ciudades a fines del siglo XVI en lo que era la región rioplatense, la estrategia indígena fue sobre todo la huida, escapar, alejarse, abandonar sus territorios originales, tratar de entender esa nueva situación y de adaptarse a ella, pero no tenemos constancia de violencia indígena contra los asentamientos coloniales, salvo en el primer intento, digamos, en el primer momento en el cual esos intentos fueron infructuosos, no lograron desalojar en la mayor parte de los lugares. En algunas zonas, por ejemplo, la gobernación de Buenos Aires, como Concepción del Bermejo, sí lograron erradicar la presencia española, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos eso no fue posible. Entonces hubo que adaptarse a una situación de inevitable convivencia, que no solamente traía ese lado de violencia que era un aspecto sumamente negativo para las sociedades indígenas, sino que también generaba curiosidad, generaba interés por las novedades que aportaban los conquistadores, básicamente el ganado, los caballos inicialmente, luego de la expedición de Pedro de Mendoza, de Garay, fueron los vacunos, que se empezaron a reproducir libremente en las pampas, y los cereales, digamos, hubo una serie de elementos que aportaron los europeos que interesaron a los indígenas. Recién podemos hablar de frontera en un momento en el cual los indígenas logran recuperarse demográficamente lo suficiente como para poder hacer frente, como para poder resistir de manera exitosa a ese avance continuo y a ese sometimiento al que los quiere llevar la conquista. Entonces la frontera tiene una historia, no estuvo siempre ahí. Podemos empezar a hablar de frontera y de hecho aparece el término en las fuentes en la región bonaerense, en otras regiones aparece antes, hacia 1730, 1740, ¿no? Los primeros acuerdos diplomáticos van a resultar de la imposibilidad de conquistar militarmente estos grupos. Nadie negocia con alguien a quien ha podido someter por la fuerza. Para poder sentarte a negociar, tenés que reconocer que el otro no está dominado, que el otro de alguna manera es un interlocutor respetable, con el que tenés que encontrar un mínimo de acuerdos. Y los acuerdos en general van a tener que ver con básicamente la devolución de cautivos, con establecer criterios para los intercambios comerciales, con el pedido a los indígenas, a los líderes indígenas de vigilar los campos que ellos controlan y de avisar si hay grupos enemigos que se acercan con intenciones hostiles, eventualmente detenerlos y si posible entregarlos a las autoridades. Aunque salvo en alguna situación en Mendoza, esto no me consta que haya sucedido a menudo en el periodo colonial. También se trataba sobre el permiso para los sacerdotes de penetrar en territorio indígena para poder evangelizar. Es decir, esos suelen ser los contenidos básicos de los acuerdos. La frontera sur es una frontera muy amplia que va desde Buenos Aires hasta Penco, Concepción en Chile, ¿no? Y ese proceso se dio en distintos momentos, no encontramos una sincronía absoluta. En mi libro yo empiezo hablando de un gran ataque indígena contra el Pago de la Magdalena. Hay que pensar que la Magdalena empezaba al sur del Riachuelo. No era en donde ahora está ubicada la localidad de Magdalena, sino mucho más cerca de la ciudad de Buenos Aires. Un asalto que realizó una coalición de grupos indígenas contra la población rural de ese pago, y es la primera vez donde hay constancia de que hay un ensañamiento particular contra la población masculina. Hay una
cantidad de muertos, se cuentan por lo menos un centenar de muertos. La cifra, algunos tiran cifras un poco más altas, que llegan como hasta 200, y otras tantas personas cautivas. Y es la primera constancia también de cautiverio de mujeres y de niños en esa frontera. Esto fue en noviembre de 1740. Y fue tan fuerte el impacto de este asalto indígena que obligó a los españoles, que hasta entonces circulaban por territorio indígena como dueños, como si fueran ellos los dueños de casa, circulaban para ir a las salinas, circulaban para ir a cazar ganado cimarrón, circulaban para asaltar tolderías. Por primera vez dicen, no, tenemos que sentarnos a negociar con estos líderes indígenas para conseguir que nos devuelvan nuestros cautivos. En otras fronteras, como la mendocina, este proceso va a ser un poco más tardío y la violencia va a ser, digamos, luego de una serie de asaltos indígenas, pero que producen muchos menos muertos que este que comento de la Magdalena, en general una decena, a lo sumo 20, va a haber campañas punitivas españolas en territorio indígena, captura de mujeres, en una situación en la cual los hombres estaban ausentes, entonces no los pudieron exterminar, captura de mujeres y niños, y eso va a obligar a los pehuenches a ir ellos a pedir paces a Mendoza. Entonces, en todos los casos se negocia cuando de alguna manera fue la guerra, fue la posibilidad de la guerra la que permitió luego pensar la paz como una alternativa. Bueno, qué interesante cómo esto luego en el siglo XIX también lo encontramos, por ejemplo, en la etapa rosista, que es vista como ese gran momento de negociación con distintos grupos indígenas y que justamente también viene después de estas largas décadas de guerra, de violencia por las guerras de independencia, por la reconfiguración de los distintos grupos que van a dominar la Pampa, que están compitiendo por el ganado. Hay una serie de ciclos de venganza entre las propias parcialidades indígenas y es justamente en este momento donde también encontramos esta iniciativa rosista, pero en relación a su relación personal que tiene de la negociación en la frontera, de establecer algún tipo de acuerdo ya un poco más sistemático en el siglo XIX con las parcialidades indígenas de la frontera. Y también podemos ver esto luego en lo que queda del siglo XIX hasta las campañas de Roca, que también estos grandes momentos en donde se dan grandes pasos en el tipo de negociación y en los acuerdos, cómo justamente esto que mencionas es tan interesante de ambos tenían un interés en esa negociación, ¿no? Te iba a preguntar también un poquito sobre cómo, además de estos acuerdos, de los puntos principales que marcaste, como el comercio, la devolución de los cautivos, si había también, si nos puedes contar un poquito de esta lógica indígena de la reciprocidad en la entrega de agasajos, un poquito de cómo era esta negociación que también estaba implicada en estos acuerdos. Sí, para las sociedades indígenas la posibilidad de ponerse de acuerdo con otro significa integrar a ese otro en una red de parentesco, digamos, hacer del que es un extraño, del que es un desconocido, hacerlo, volverlo una persona con nombre y apellido y a la que se puede insertar en una red social. Y eso se logra básicamente a través de la entrega de obsequios. Uno encuentra mucho en las fuentes menciones sobre la pedigüeñería de los indios, sobre el interés material que tienen los indios y raras veces en un primer abordaje quienes van a negociar con los indios entienden el sentido del don en las sociedades indígenas. El don no es un objeto que circula de una persona a otra, sino que es el símbolo de una relación social, es la materialización de una relación social. Si vos me das, yo estoy en deuda con vos y esa deuda me obliga básicamente a retribuir, no necesariamente en lo inmediato, pues esa retribución puede estar postergada en el tiempo, pero el don establece una corriente de dones y de contradones y una deuda que obliga a quien recibe. Entonces, para el indígena, la tacañería de quienes que quieren limitar al máximo los agasajos y los regalos,
es señal de desconfianza, es una persona que no se está entregando, que no se está comprometiendo realmente en la relación social que hay que establecer. Y además, para los indígenas, el don no cierra un ciclo, sino que lo abre. Es decir, uno hace un regalo que compromete a quien lo recibe y se inicia todo un ciclo de dones y de contradones, porque los regalos no son nunca unívocos, no es solamente una parte la que regala. Los indígenas también hacen regalos a los negociadores estatales, coloniales o criollos que van a hacer acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, los regalos forman parte fundamental de la negociación. No se puede pretender conseguir un acuerdo si no hay generosidad. Y eso muchas veces no es comprendido inmediatamente por los negociadores. Bien, también nos remite nuevamente a cómo esto se pasa de una manera a institucionalizar en la etapa rosista, con estos acuerdos que requieren la entrega de raciones periódicas a las parcialidades con las que se negocia, tanto de sueldos como si fueran, digamos, batallones del ejército, las raciones que se le dan al ejército, pero también la provisión de ganado. Y muchas veces estas raciones eran vistas como un gasto estatal, ¿no? Una forma de cooptación, y se quejaban, ¿no? Cuando se discutían también en la provincia de Buenos Aires sobre el porqué de estas raciones, que continúan siendo una de las bases de las negociaciones hasta fines del siglo XIX, ¿no? Que inician en esta etapa colonial y cómo esto continúa. Y ahí es interesante también ver cómo los propios, para entender la lógica, ¿no? Los propios grupos indígenas hacen lo mismo internamente, ¿no? Cuando llegan las raciones, esto se ve en los toldos de Calfulcurá, en trabajos que han desarrollado Rato, Alioto, Villar Jiménez y Jiménez en los trabajos de Calfulcurá, reciben las raciones, primero se organizan en torno a los aliados y se empiezan a distribuir, ¿no? Entre todos los aliados con jerarquía, pero siempre cuentan que Calfulcurá, que era este gran líder de Salinas Grandes, era el último en recibir sus raciones. Y cuando llegaban sus raciones a los toldos, se hacía una celebración y un agasajo donde se distribuía y se celebraba con todos los aliados que también venían de la cordillera. Entonces es interesante como ver estas lógicas indígenas y políticas también van a teñir estas relaciones diplomáticas y cómo estos encuentros que nos contás de la colonia continúan en el XIX y también incluso se institucionalizan desde la formación del tal Estado. Cual. En realidad lo que hay es hay que pensar que el liderazgo de estos loncos, de estos jefes indígenas, se basa no solamente en su coraje, en su elocuencia, son todos muy buenos oradores, tienen un don de palabra que sorprende y maravilla a muchos de sus interlocutores, sino en la generosidad. Entonces, esos jefes, para poder garantizar que sus subordinados van a cumplir las condiciones de un tratado, tienen que demostrarles que el tratado, que no siempre es escrito, puede ser oral como fueron en tiempos de Rosas también, que el tratado les va a aportar beneficios a sus subordinados. Entonces tiene que haber generosidad de parte del Huinca para que el lonco indígena pueda luego mostrar que fue en interés de su comunidad el acuerdo y que él redistribuye. Así como vos mencionás a Calfulcurá, que era el último en recibir las raciones, en tiempos previos, el Ranquel Carripilum hacía exactamente lo mismo, ¿no? Era, en cuanto recibía algo, lo primero que hacía era repartir entre los presentes, también respetando las jerarquías de edad, de importancia política y de género, porque se distribuían distintas cosas a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y también según las edades y el rol político que tuvieran en la comunidad. Bueno, y ahora nos preguntamos en las mujeres que han aparecido constantemente en esta conversación. Le pregunto a Florencia, ¿qué rol tuvieron las mujeres indígenas, pero las mujeres en general, en esta diplomacia de frontera? Las mujeres están presentes en la frontera, no solamente en la vida diplomática,
las mujeres indígenas están presentes constantemente. Sobre todo en el ámbito comercial, van a formar parte de todas las partidas comerciales que se van a acercar en tiempos de paz a los centros coloniales, van a ir vendiendo su propia producción, porque ellas sobre todo son tejedoras, elaboran parte de esos productos que van a formar parte del circuito comercial que se establece con los centros coloniales, y algunas de ellas, las que son parientes directas de caciques, ya sea esposas, hijas, hermanas, sobrinas de caciques principales, van a tener en ocasiones roles muy importantes en la negociación diplomática. A veces en momentos particulares en los cuales sus maridos o sus padres o sus parientes masculinos temen acercarse ellos en persona a la frontera porque la situación es delicada, no tienen ninguna garantía de que van a salir vivos en un encuentro o libres o que los van a apresar, porque ya ha habido antecedentes de captura de embajadores indígenas en centros coloniales. Entonces, cuando tienen miedo, cuando no saben cómo viene la mano, a veces mandan a sus mujeres a inquirir y a explorar el terreno y a llevar sus propuestas preliminares de paz. Muchas veces son ellas las que van a memorizar las respuestas que les dan y llevarlas a las tolderías, las que van a garantizar también las buenas relaciones. Muchas de estas mujeres han sido cautivas previamente, han pasado algún tiempo entre los huincas como prisioneras o como rehenes. Algunas han aprendido algo de castellano, entonces tienen también dones de intérpretes que van a hacer valer al prestar servicios en las negociaciones diplomáticas, y muchas han tejido vínculos personales con quienes fueron sus captores en la sociedad colonial. Entonces, a veces esos vínculos desembocan en relaciones de bastante familiaridad y de confianza, que van a hacer que las mujeres, cuando vuelvan a la toldería, puedan dar cierta garantía de que si los hombres viajan, van a ser bien tratados, no se los va a apresar, no se los va a matar. He estudiado el caso de algunas cacicas, en particular en la frontera mendocina, que tuvieron papel determinante en la conclusión de tratados de paz en la década de 1780 y ya en los primeros años del siglo XIX, cuando se va a negociar la erección del fuerte de San Rafael, que va a significar a la larga el traslado de la frontera mendocina desde la zona de San Carlos hasta San Rafael. Pero también en la frontera bonaerense, y la mujer de Calfil, que iba a tener, o una de las mujeres de Calfil, que hay una que aparece como Francisca o como María Francisca en las fuentes. A veces se habla solamente de la mujer del cacique Calfil, que no sabemos si es la misma o si es alguna otra, porque probablemente tenía varias mujeres, pero que va a estar yendo y viniendo entre las tolderías y Buenos Aires para entrevistarse con el virrey y, lo que es más interesante, con la virreina, porque esa presencia de mujeres hace aflorar apenas en las fuentes la participación de las mujeres de los virreyes en las discusiones. No puedo saber si siempre estaban presentes o si era solamente cuando había mujeres como negociadoras que el virrey hacía participar a sus esposas, pero hay por lo menos 2 virreyes que aparecen con sus familias ante las cacicas embajadoras. Qué fascinante. Agrego también que en Patagonia, en torno a Carmen de Patagones, hay también mucho registro en la última etapa colonial de mujeres que se las nombra cacicas, que se las ha estudiado, como la cacica María, que lideran partidas. En general son hermanas, en este caso hay hermanas de caciques, como el cacique Julián, y en otras ocasiones son hijas o intermediarias. Y vos hablas de una que hasta la llaman la princesita, ¿no? La princesa, sí, y tiene esta alusión, digamos, de princesa, ¿no? Como de la realeza, y en general los que vemos en Patagonia es que vienen más de tradiciones más del sur de la Patagonia tehuelches, pero están a principios del siglo XIX, y lo que por lo menos yo he observado es que
A principios del siglo XIX, cuando es el momento de gran violencia, es como que las mujeres dejan de aparecer tanto en la negociación. Y justamente con esto que mencionás de que la presencia de una mujer en general implicaba que había confianza y que había paz, y también venir con mujeres en una negociación implicaba que uno venía con las familias. En la correspondencia dicen, vinieron con las familias, y eso ya es un símbolo de que hay una intención de paz, porque los caciques y los guerreros no iban a exponer a sus mujeres y a sus familias a la guerra. Y en el tiempo, en el 19, también he detectado cómo los fuertes momentos de violencia contra mujeres, de matanzas, masacres y hasta violaciones masivas, que las tratan también Alioto y Villar y Jiménez también en un libro, justamente son esos momentos de que la violencia llega a tal punto que es destruir y violar a las mujeres. También es una noción de como destruir a la comunidad, de terminar con cualquier posibilidad de vínculo. Y desde el lado indígena, porque la organización del parentesco también implicaba que la mujer tenía un rol clave en armar las relaciones de parentesco. Entonces, matar a las mujeres de toda una comunidad, como en algún momento también hacen, por ejemplo, los ranqueles, hace Calván cuando muere su padre y cree que las mujeres lo han embrujado, y por eso hay un episodio muy, muy importante en 1844 cuando muere Painé, y Calván decide en el funeral matar en el funeral ahí hay un debate si son 70, 100 mujeres, cuántas fueron, pero es realmente un momento muy crítico en una sociedad cuando ocurre esa violencia descomunal, digamos, contra las mujeres. Y lo mismo en expediciones punitivas en la época de los 30, la época rosista, contra los ranqueles, que llegan los expedicionarios y violan y matan, digamos, y eso está percibido como fuertes actos de violencia. Entonces, interesante cómo la presencia de mujeres también trae, ayuda a decodificar que hay mayores intenciones de paz y empiezan a tener también estos roles tan importantes en la negociación. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Ahora, si nos metemos un poquito más en la diplomacia fronteriza, en la lógica de esa diplomacia, si podemos quizás iluminar un poquito sobre cuándo, por qué, cómo era esta negociación, eran los toldos, eran la frontera, qué nos cuenta la colonia sobre esta interna de la negociación. Había un poco de todo. Hay ciertos tratados que se van a negociar, y los más conocidos se van a negociar en puestos de frontera o incluso en las capitales coloniales, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba. Se van a celebrar tratados con jefes indígenas. Esa es la parte quizás más conocida. A mí en este libro me interesó retomar un tema que había trabajado en mi tesis doctoral, que es el de los protocolos indígenas que rigen las negociaciones cuando se realizan tierra adentro. De hecho, no solo, digamos, incluso cuando se realizan en las ciudades hay un montón de elementos que tienen que responder a las lógicas indígenas. Por ejemplo, el reunirse en círculo, sentarse en círculo según forma de parlamento. Por ejemplo, incorporar, digamos, no solamente van a negociar los jefes, sino que van a estar sus familias, van a estar sus mujeres, van a estar sus mocetones. Digamos, va a ser una negociación pública con una impresionante cantidad de gente. Hay que pensar que en muchos parlamentos se reúnen por lo menos unos 300 indígenas, y cuanto más importantes son las comitivas indígenas, más imponente tiene que ser también la presencia colonial. Entonces tiene que haber más soldados, más oficiales, más personajes. A mí me interesó ver cómo,
cuando se va a ir a negociar con los indios en su propio territorio, los viajeros o los funcionarios que se desplazan tierra adentro tienen que cumplir con una serie de normas tácitas, no escritas, pero que van a regular esa aproximación. Tienen que dar aviso de su llegada, de sus intenciones de llegar. En general conviene que vayan acompañados, o sea, nunca una persona puede circular sola por territorio indígena porque no sobreviviría a la experiencia. Tiene que tener guías nativos que le indiquen por dónde ir, por dónde no puede pasar, que den aviso de la llegada, tiene que llevar regalos, como mencionamos antes, tiene que enunciar cuáles son los propósitos de su presencia, no puede simplemente ir de paseo, tiene que decir qué es lo que va a hacer, y eso que va a hacer, en principio, tiene que traerle alguna ventaja a quien lo va a recibir en su territorio. Tiene que manifestar sus intenciones pacíficas, si posible viajando acompañado por miembros de su familia. Tiene que cumplir con las promesas que hace. Si hay una serie de protocolos que, aunque no están escritos en ningún lado, uno los ve aparecer de manera recurrente en los relatos de estas expediciones y nos hacen tomar conciencia de la importancia de los mediadores, de la importancia de aquellos individuos, que pueden ser tanto hombres como mujeres, que expliquen al viajero o al funcionario qué se espera de él, cómo se tiene que comportar, de manera de generar confianza y apertura y no rechazo y hostilidad, ¿no? A menudo se habla de los vaqueanos, obviamente, que son quienes conocen el territorio y quienes van a poder guiar a los expedicionarios, de los lenguaraces. Hay que pensar que todas estas conversaciones se hacían en Mapudungun. Incluso cuando los caciques hablaran castellano, siempre ellos iban a expresarse en su lengua. Primero porque tienen una tremenda oratoria y tradiciones diplomáticas muy elaboradas en ese sentido, pero además porque les da tiempo para observar al otro, para observar sus reacciones, para meditar las respuestas a sus propuestas, y da tiempo, cuando las negociaciones suceden en territorio indígena, a que las brujas, a que las mujeres observen el comportamiento de los visitantes y decidan si son inofensivos o si vienen trayendo algún gualicho que sea peligroso para sus pueblos. Hay que pensar también que todas las sociedades indígenas de la frontera sur le dan una importancia tremenda a los sueños, que pueden ser premonitorios. Hay muchas evidencias de que, por ejemplo, si algún cacique ha soñado que le va a pasar algo malo, que lo van a secuestrar, que lo van a matar, que lo van a deportar, renuncia a viajar. Si alguna de sus parientas le dice no vayas porque este Huinca viene trayendo gualicho, no va a ir, o si siente él que le conviene, va a tratar de hacer todo lo posible por revertir ese posible gualicho, ¿no? Una de las cosas que se hacía también para ahuyentar el gualicho era pedirle a los expedicionarios blancos que dispararan sus armas de fuego, porque eran como una demostración de poder, imagínate como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Un bochinche, pero que además tenía la función simbólica de espantar al gualicho. Bueno, qué importante, ¿no? La codificación del otro, ¿no? Nos recuerda incluso al encuentro famoso entre Cortés y Moctezuma, donde se intentan codificar al otro para, de alguna manera, evaluar la negociación, y lo importante de que las personas que negociaban conocieran los códigos del otro. Y creo que eso también en el 19 uno puede ver las negociaciones que fracasaban o las negociaciones que eran exitosas, la importancia que tenía que ver de conocer la codificación del otro, e incluso nosotros, historiadores e historiadoras, cuando nos encontramos con esta negociación, de no asumir rápidamente la lógica del escrito del tratado estatal y de entender esta codificación en estas negociaciones. Quería ilustrar con un caso que me parece muy lindo y remite a todo lo que nos contó Florencia también de la época colonial, que es la negociación con el cacique Yanquitruz, que es otro Yanquitruz, este es de 1850,
es del sur, uno de los grandes líderes de North Patagonia, que con su primo Sayhueque lideraron las confederaciones en North Patagonia, como había hecho Calfulcurá en La Pampa, que mencioné antes. Y este es un cacique que se está posicionando como un líder y que tiene que ir a negociar a Carmen de Patagones, que era un pueblo con el que había tenido relaciones muy cercanas, su familia había sido, su padre había negociado con el comandante de Patagones, él y el hijo del comandante se habían intercambiado como rehenes en esa negociación, que era parte de los rituales, había sido bautizado. Entonces, este era un pueblo, Carmen de Patagones, muy, muy cercano, porque estaba en medio del territorio indígena desde su fundación, a todas las lógicas indígenas. Y este cacique está en 1850, junto con Calfulcurá, maloneando Buenos Aires, porque Buenos Aires había roto los tratados y no quería racionar. Y Yanqui Truz quiere negociar, pero hace un malón al pueblo de Patagones justo cuando llega un comandante que no era de Patagones, el comandante Villar, que venía de la capital y no conocía estos códigos y estas lógicas. Entonces es muy interesante cómo en la correspondencia está indignado el comandante de las acciones del cacique, que no las puede codificar, pero también de las acciones del propio pueblo. ¿Por qué? Y acá cito un pedacito de la carta donde el comandante dice: vino Yanqui Truz, después de hacer un malón, ¿no?, vestido de un rico pero ridículo uniforme con charretas, sombrero de castor redondo y de sable guarnecido en plata, ostentando este indio todo el arrogante orgullo de un bárbaro que viene más bien a imponer sus leyes que a tratar la paz, ¿no? Viene vestido con sable de plata y después continúa diciendo que expresa todas sus cómo había maloneado, ¿no?, todo su valor guerrero, y Villar se queda, ¿cómo quiere la paz si se está presentando con todas sus hazañas? Y le pide Yanqui Truz a Villar que tire 10 cañonazos para terminar el malón, pero también en lo que acabas de mencionar, Florencia, en este ritual de prestigio del cañonazo. Y ahí es interesante porque Villar sigue indignado, porque lo que no puede creer es que todo el pueblo de Patagones lo reciba a Yanqui Truz a los abrazos, a las risas y con gloria, después de haber maloneado el pueblo, ¿no? Entonces dice que lo están recibiendo grandes demostraciones de alegría, reconociendo a sus amigos, abrazándolos, llorando y diciendo a cada momento cuánto se hallaba feliz de verse rodeado otra vez de amigos. Y continúa que lo acompañaba numerosa gente. Esto del abrazo que también traes en tu libro de los momentos de negociación, muchas veces eran un abrazo o un agarrarse las manos. Y aparece mucho en toda esta negociación, y solo para terminar y no extenderme, pero está lleno de codificar, digamos, Villar no puede codificar esta situación y los pobladores sí, y los pobladores terminan negociando en las casas de ellos con el cacique, lo dejan a Villar afuera de la negociación y termina con una carta que le manda la municipalidad de Patagones al cacique diciéndole: por favor, hagamos la paz, no nos devuelvas el ganado, te mandamos un regalo de 5.000 pesos y tráenos el ganado maloneado que te lo vamos a comprar. Y refiriendo a todos estos vínculos de sangre que tenían por todas las relaciones de parentesco anteriores de este linaje con el pueblo, como, digamos, una garantía de que van a tener la paz y que quieren seguir comerciando con este cacique. Y todo esto termina en un tratado escrito, pero el tratado escrito del 57 que firma el cacique allá en Buenos Aires termina siendo un punto menos relevante que toda esta historia de Totalmente. Codificación, digamos. Hermosa la anécdota que contás. Sí, eso me parece también muy importante. Desde hace más de 20 años se han empezado a rescatar y a transcribir y a publicar los distintos tratados que se firmaron con grupos indígenas, no solamente de la frontera sur, también de la frontera chaqueña, y lo cual es fantástico porque durante mucho tiempo se había pensado que el Imperio Español no había firmado tratados con los indígenas de sus fronteras, y está lejos de ser el caso, ¿no? Hubo decenas y decenas de tratados en periodo colonial y luego en periodo independiente, pero a veces se sobreestima la importancia de lo escrito, sin tener en cuenta que siempre todo tratado escrito
está escrito en una sola de las lenguas que se utilizaron en la negociación, que es el castellano, sin que la otra parte tenga la posibilidad de chequear y corroborar si lo que está escrito corresponde a su propia interpretación de lo que se negoció, incluso sin poder corroborar si sus propias exigencias figuran en el texto del tratado, cosa que no siempre es el caso, ¿no? A veces hay documentos donde solamente se expresan las concesiones que la parte blanca, o sea, colonial o criolla, logró imponer, pero no aparecen las condiciones que los indígenas estaban pidiendo y que las podemos rastrear viendo otro tipo de documentación posterior donde los indios vienen y reclaman, a nosotros nos prometieron en el tratado tal cosa y no lo están cumpliendo. Y uno va y mira la letra del tratado y no estaba escrito eso, ¿no? Pero sí se dijo oralmente, o sea, es la cuestión de la oralidad en las negociaciones que tenía tanto peso como lo escrito, es algo muy importante que creo que muchas veces se subestimó bastante. Bueno, y en este contexto de negociaciones, también nos preguntamos, que estuvo presente en tus primeras descripciones sobre los encuentros, ¿qué eran específicamente los malones y cómo fueron impactando estas relaciones diplomáticas? La historiografía argentina consagró la imagen del malón, que de hecho primero había consagrado la literatura desde La cautiva de Esteban Echeverría, la plástica, pensemos en el maravilloso cuadro de Lavalle sobre el regreso del malón, como la imagen de un asalto indígena contra población civil, diríamos hoy, contra población indefensa, con la característica de ensañarse con el cuerpo de la mujer cristiana, de matar hombres y de cautivar ganado. Y esa es como la imagen que predomina en las representaciones que tiene el común de la gente acerca de la realidad fronteriza. Y de hecho que sirvió para justificar las campañas al desierto de Roca, presentándolas como la guerra al malón, ¿no? Ahora bien, la violencia indígena se podía manifestar de distintas maneras. Vos mencionaste hace un ratito la cuestión de la violencia entre grupos indígenas por cuestiones de venganza. Había una serie de situaciones que podían generar ciclos de venganza que podían llegar a tener niveles de violencia elevados, ¿no? Cuando una persona moría de muerte natural, muy frecuentemente se atribuye esa muerte a la acción de algún brujo o de alguna bruja, solían ser mujeres ancianas las que eran catalogadas como brujas, y entonces debía pagar la muerte. Si no era compensando con bienes, sería con la propia vida, ¿no? En alguna situación de asesinato de una persona, los deudos del muerto iban a reclamar compensación material o la muerte del agresor. Y eso podía generar espirales de violencia. Ese tipo de violencia indígena se llama tautulún en Mapudungun y es una lógica de violencia basada en la venganza. Lo que el malón en general, el malón stricto sensu, era más bien un asalto cuya finalidad era la apropiación de ganado, no tanto ir a matar gente, más allá de que en algunas situaciones pudiera haber algunos muertos, pero el objetivo no era eliminar hombres del adversario, sino apropiarse de ganado, de bienes. Ya hay formas de violencia también con respecto a la circulación mercantil entre Buenos Aires y Chile, en las rutas muy someras que vinculaban esas localidades. Había arrias de comerciantes que llevaban alcohol, que llevaban distintos bienes circulando de una ciudad a otra, y a veces los indígenas atacaban esas caravanas comerciales para apropiarse de los bienes. Eso sería estrictamente un malón. En cambio, el caso que yo estudio en el primer capítulo de mi libro es un asalto que responde a, en cierta medida, la lógica de la venganza, puesto que ha habido previamente agresiones españolas contra las tolderías indígenas y masacres de grupos enteros. Entonces, por un lado está el componente de la venganza, pero realmente es un acto de guerra.
Un acto de guerra que busca matar expresamente a la máxima cantidad de hombres posibles y cautivar mujeres y niños. Y esto más bien correspondería llamarlo Weichan. Y es un tipo de violencia muy excepcional. La primera que yo detecto en la frontera bonaerense es en noviembre de 1740, cuando ya han transcurrido un largo siglo y medio desde la ocupación española de las costas del Río de la Plata. Hay una segunda circunstancia similar en 1780 contra la población de Luján. Después está en 1820 el asalto liderado de los ranqueles liderados por Miguel Carreras contra la población del Salto. Es decir, uno de estos episodios cada 40 años. No es que fuera una cosa recurrente y permanente, ni mucho menos. ¿Y qué ocurrió después de estos grandes, digamos, cuáles eran las razones que llevaron a tomar esa decisión? Si nos puedes dar algún ejemplo de época de por qué decidieron hacer este malón y cuál fue la consecuencia posterior a al Weichan, ¿no? Algunos de estos ejemplos de gran violencia contra un espacio fronterizo. La consecuencia fue forzar una negociación política. Tanto en 1740, que desembocó en el primer tratado del que tenemos una constancia en la provincia, en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, quien estudió muy bien, a mis ojos admirablemente, esta dinámica de la violencia como herramienta para obligar a una negociación política fue el arqueólogo Eduardo Crivelli Montero, en un trabajo que se publicó en Todos Historia hace muchos años, creo que es del 91 el trabajo, donde él se preguntaba si el malón era un pillaje o estrategia política. Y él estudia ahí todas las circunstancias que llevaron al malón de 1780, y donde hay muchas fuentes que reproducen la palabra indígena y que estaba diciendo: si ustedes se niegan a devolvernos a las chinas y a los indiecitos que tienen cautivos, nosotros vamos a seguir atacando. O sea, son los indígenas los que están atacando porque los blancos han cautivado a sus familiares y que los quieren recuperar. O sea que la intención de la violencia indígena es manifiesta en estos casos, ¿no? En el caso del malón que yo estudio no hubo avisos previos, fue una serie de asaltos, pero lo que hay es una evidencia de agresiones coloniales previas contra las tolderías que generaron una coalición indígena y un nivel de violencia que no se había conocido en la frontera bonaerense. De hecho, a partir de entonces recién se puede hablar de la conformación de una frontera en la cual se van a establecer fortines, guardias. Ya en la década de 1750 se va a crear un cuerpo de blandengues para defender los principales fuertes. Se va a ver una militarización de la frontera, pero que va a ser la consecuencia de la primera gran manifestación de violencia indígena contra la Magdalena. Bueno, es también interesante cómo esta violencia muchas veces viene justamente cuando se rompe esta convivencia, ¿no? Y en el siglo XIX hay varios historiadores, Cordero, entre otros, que venimos registrando y contabilizando los malones para un poco dar cuenta de esto que mencionás ya bien temprano para la época colonial, y notamos lo mismo, ¿no? Los grandes malones de cientos y cientos de indígenas y de varios líderes que en general se organizaban, eran varios líderes que se aliaban para malonar. En el siglo XIX eran pocos y siempre eran consecuencia de cuando se rompían estos tratados y estas negociaciones, o por avances de estancias criollas sobre su territorio, o por matanzas previas, respuestas a expediciones militares de las provincias o luego del Estado Nacional. Y lo que notamos que era lo más común, y también ahí queda un poco en el imaginario, era el pequeño malón, el robo de ganado de un par de conas, que incluso muchas veces incluía criollos participando de ese robo de ganado. Entonces, cuando uno ve los estudios que tratan sobre las zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, de Buenos Aires, pero en el siglo XIX, ve que el delito más común era el robo de ganado en los propios criollos, que también robaban ganado de las tolderías indígenas. Absolutamente.
Y esto se ve mucho también en todo el conflicto con las montoneras federales en la zona de Cuyo, ¿sí? En los 50s, 60s y 70s más que nada, en donde hay estos episodios, ataques que se les llaman malones, pero que en realidad están incluyendo federales que intentan recuperar el poder, caciques que a veces incluso disputan la autoridad de otro cacique y participan de estos malones. Y militares refugiados en las tolderías, que atacan objetivos de federales. Totalmente, ¿no? Como que esta alianza, esta diplomacia que también participó en las guerras civiles, y entonces muchos de estos ataques tenían que ver justamente con estas disputas civiles y con las alianzas o disputas propias del mundo indígena. Y otro punto importante también que aparece en tu libro y en las razones del malón y también en el siglo XIX es empezar a contar las expediciones militares en la colonia de la colonia y en el siglo XIX de las gobernaciones y la nación sobre el territorio indígena, que hubo. Las más icónicas son la de Rosas y la de Roca, ¿no? La de Rosas en los 30s y la de Roca a partir del 79, pero en realidad hubo muchas más expediciones que atacaban los toldos indígenas o partidas, se les decía como partidas de policía que cada tanto pasaban, decían que había habido un robo, entonces iban a una toldería indígena y saqueaban. Entonces es interesante un poco relativizar fuertemente la agencia indígena en el principio de la violencia. Totalmente. ¿No? Y hubo en periodo colonial, por ejemplo, el intento de entrada general de 1784, que fue un primer intento de coordinar un avance simultáneo desde Buenos Aires, desde Córdoba y desde Mendoza contra las tolderías para exterminar la mayor cantidad de indios que fuera posible, que tuvo una serie de limitaciones. Por ejemplo, en el sur de Mendoza no se pudo cruzar el río Atuel porque estaba muy crecido en ese momento, entonces fueron pocos los indios que se pudieron matar y capturar, pero fue, digamos, ya ese proyecto que solamente Roca concretaría a partir de 1879, ya se venía madurando desde un siglo antes, claramente. Y lo que es interesante con ese intento de entrada general de 1784, también se habían puesto en contacto con las autoridades chilenas para que los chilenos avanzaran al mismo tiempo. Ahí no hubo expedición, pero sí hubo desde Mendoza, desde Córdoba y desde Buenos Aires, atacando distintas tolderías. El cacique Ranquel de entonces, el principal Ranquel, que era Yanquetruz, o Yanquetur, según como lo llaman las fuentes, él quiso responder con una coalición indígena que hiciera un contramalón. No lo pudo lograr porque no tuvo ascendiente suficiente como para que algunos grupos que eran sus enemigos históricos, como los pehuenches, se sumaran a ese proyecto. Pero hubo ya entonces un primer intento de liderazgo indígena para contestar a esa violencia colonial contra sus territorios, ¿no? Sí, interesante también que el organizar un malón tenía muchos costos y también organizar una expedición. Digamos, decidir por la violencia en la frontera era una decisión, en el caso de las tolderías indígenas, que se organizaban parlamentos para decidir si se iba a optar por el malón, y también uno después en el siglo XIX puede ver en la correspondencia que hay una insistencia constante de querer negociar la paz, ¿no? Porque negociar la paz restituía el comercio, generaba la convivencia. Entonces, también tanto en la colonia como en el 19 vemos esto, que no era gratuito decidir optar por la violencia, ¿no? Que había que la diplomacia fronteriza está muy ligada a la violencia y a optar por no. Totalmente. Y desde el lado huinca de la frontera se puede decir que también había una gran dificultad para movilizar gente. Digamos, a cada rato los soldados que tenían que venir desertaban, se escapaban, se iban. Entonces, en muchos casos era difícil por esa dificultad para reclutar gente en tiempos de cosecha. De que pensar que además los soldados, los milicianos eran todos agricultores, que había que buscar el buen momento en el cual hubiera llovido lo suficiente como para que hubiera pastos y aguadas para los caballos tierra adentro. Si había sequía no se podía, si había llovido demasiado tampoco. O sea, había una serie de consecuencias, de criterios que había que
satisfacer para que una expedición no fuera un gasto inútil y una pérdida de tiempo y de recursos. Los caballos quedaban muertos en el camino, había que tener suficiente caballada como para tener repuesto. O sea, eran un montón de circunstancias que iban a determinar si se elegía la guerra o si se optaba por la paz. Y claramente para ambas partes durante mucho tiempo la paz era mucho más conveniente y mucho más barata. Uno todo el tiempo está viendo a los oficiales de Real Hacienda protestando porque les parece excesivo el gasto en regalos para los indios. Era muchísimo más barato que financiar una campaña. Y recién cuando lo entienden es cuando, por ejemplo, un tipo como Rosas encara el negocio pacífico con los indios y piensa en partidas presupuestarias permanentes para los indígenas, cosa que no existía en tiempos de la colonia. En tiempos de la colonia, lo que sí se había convenido era mantener a los indios cuando llegaban a los fuertes de frontera con una ración de alimentos, de leña, pasto para los caballos, eventualmente prestarles caballos para que llegaran desde los fuertes de la frontera hasta la ciudad a la que fueran, ¿no? Hasta Córdoba o hasta Mendoza. Pero no había una partida presupuestaria permanente. El que va a instalar eso es Rosas. Sí, es interesante que esta iniciativa de Rosas de institucionalizar esto viene de su propia conocimiento de la lógica indígena de cómo se establecía la paz, ¿no? Y también de comprender, para esa época ni que hablar, que el comercio fronterizo, digamos que no era solo una competencia de recursos, sino que el comercio entre indígenas y pueblos de frontera era muy próspero y estaba contribuyendo a esta gran expansión de la región pampeana en la venta de ganado, de cueros, de plumas de avestruz, partidas que llegaban incluso a las grandes ciudades. Una cuestión importante a tener en cuenta es que todas estas negociaciones implican el contacto entre una sociedad organizada en base a un Estado burocrático, con una administración que le da muchísima importancia a lo escrito, y sociedades orales, segmentarias, descentralizadas, que están manejadas por como constelaciones de caciques de más o menos igual rango, con alguno que sobresale en algún momento, pero son liderazgos no siempre duraderos. Y está todo el tiempo esa ambivalencia entre lo escrito, que es tan importante, sobre todo para nosotros historiadores que reconstruimos el pasado a partir de ese tipo de testimonios, y lo oral, que era lo que era la manera de comunicarse, de almacenar información, de trabajar, de almacenar cosas en la memoria, de poder recordar tiempo más tarde compromisos asumidos. Tenemos que poner en un mismo plano esos testimonios escritos con los que contamos y los rastros de la oralidad que nos permiten reconstruir nuestra documentación y pensar que tenían exactamente el mismo valor. Bien, agrego en este tema la correspondencia indígena que tenemos en el siglo XIX, donde los caciques empiezan incluso a escribir con sus escribientes, dictar y sus escribientes escribían, muchísima correspondencia que hoy se está publicando y se está usando por los historiadores, que antes no se utilizaba tanto. Entonces, pero como bien decís, Florencia, sigue siendo muy importante entender que esta correspondencia primero tiene un objetivo, que es negociar con los distintos gobiernos o agentes estatales. Y eso tiñe mucho el vocabulario y lo que se dice en esas cartas. Y no necesariamente un testimonio de lo que ocurría dentro de los toldos, ¿no? Y seguir valorando la oralidad, porque estas cartas se escribían con propósitos específicos. Uno ve el vocabulario, cómo los caciques utilizan el vocabulario del Estado, porque saben a quién se dirige, ¿no? Y se sigue negociando oralmente en los toldos con los comandantes de frontera. Entonces, incluso en el siglo XIX, cuando tenemos ya más fuentes escritas, nunca hay que olvidar que la oralidad y lo que ocurre fuera del papel es tan importante como el papel. Absolutamente. Y van a empezar ya en el periodo colonial a ser muy importantes quienes manejen la técnica de la escritura, ¿no? Entre esos intermediarios, mediadores de los que hablé hace un rato,
quienes manejaban las lenguas eran muy importantes, pero quienes empiezan a manejar también la escritura y que pueden cumplir funciones de secretarios de los caciques, van a adquirir una importancia particular. Yo cierro el libro contando el caso de uno de estos mediadores que es absolutamente excepcional en la frontera mendocina, que era un indígena hijo de cacique araucano, que se convirtió al catolicismo, se hizo sacerdote franciscano y actuó durante más de 2 décadas en la frontera mendocina, Fray Francisco Inalicán, y escribió cantidad de cartas que traté de reunir y de analizar y de reproducir en el libro. Que además Media está presente con San Martín, ¿verdad? Exactamente. En ese épico momento de cruce de frontera y de conversar con los pehuenches. Es él quien va a hacer toda la traducción y la mediación en tiempos, digamos, en el difícil tránsito entre los fines de la era colonial y los primeros años revolucionarios. Él va a ser una constante en la frontera mendocina y que va a asegurar una buena predisposición de los pehuenches hacia los patriotas. Bueno, muchas gracias Florencia por esta conversación. Gracias a vos por todas las preguntas y las intervenciones tan enriquecedoras. Y agradecemos también a la ASAI por convocarnos para este podcast y nos encontramos en el próximo episodio de Historiar.